Lección 8 para el 24 de agosto del 2013. Discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Primera lección habló de la necesidad de la odisea de un reavivamiento. La segunda lección, como decimos siempre en este repasito, el corazón del reavivamiento, que es la oración. Tercera lección, el fundamento del reavivamiento, que es la palabra de Dios. Lección cuarto, frutos del reavivamiento. Testificación y servicio. Lección 5, otro fruto, la obediencia. Lección 6, condiciones para el reavivamiento. El arrepentimiento, la confesión. Lección 7, la unidad como un vínculo dentro del reavivamiento, básico. Lección 8, discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Mirad, oh Jehová, que amo tanto tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmos 119, 159 y 100. Esta semana estudiaremos los indicadores espirituales de un reavivamiento genuino y los contrastaremos con los reavivamientos falsos. En otras palabras, vamos a analizar un poquito, porque hay que tener discernimiento para saber cuándo un reavivamiento es falso y cuándo es genuino. El día domingo 18 de agosto, la voluntad de Dios y su palabra. La palabra de Dios es la clave para determinar si un reavivamiento es verdadero o falso. Si no está conforme a lo que dice la palabra, podrá haber mucha emotividad, sensacionalismo, fervor, pero si no están parados por un así dice Jehová, nada. Dice la lección, la verdadera espiritualidad se concentra en conocer a Dios y hacer su voluntad. Juan 17:3, Hechos 17. Cualquier reavivamiento que enfatice la experiencia en vez del compromiso de obedecer la palabra de Dios está errado. El Espíritu Santo siempre nos llevará a donde la palabra de Dios nos guíe. Es el fundamento y el centro de todo verdadero arrepentimiento, la palabra de Dios. Salmo 119, que revela acerca del reavivamiento y la palabra de Dios. Qué cualidades espirituales se desarrollan en la palabra en nuestras vidas. Por ejemplo, el Salmo 119, 25 dice, estando abatido, fui vivificado, vivifícame según tu palabra. El versículo 28, todo el capítulo 119, el Salmo 119, susténtame según tu palabra. 49, 50, el mismo Salmo 119, la palabra es consuelo y vivifica. Versículo 67, la palabra nos guarda. Versículo 81, el Salmo 119, esperar en esa palabra. Frente a cualquier desafío. La palabra en el 105 dice, es lámpara y lumbrera. Y el Salmo mismo 119, 116, susténtame con tu palabra y viviré. O sea, todo lo que puede hacer la palabra, ya lo estudiamos en una lección anterior. Esto es el fundamento del verdadero reavivamiento. Dice que en el sermón sobre el pan de vida, dice la lección este día domingo, Jesús explicó la esencia de todo reavivamiento y el fundamento de toda vida espiritual. Jesús dijo, en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta declaración es muy importante. El Espíritu Santo habla por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo habla por medio de la Biblia. Y da a quienes tienen fe una profunda vida espiritual. El reavivamiento ocurre cuando el Espíritu Santo impresiona las palabras de Jesús en nuestra mente. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Dice el conflicto de los siglos, páginas 517 y 518. En muchos despertamientos religiosos que se han producido durante el último medio siglo, se han dejado de sentir con mayor o menor grado las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requiere abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios nos dispensa allí sus bendiciones. Vuelvo a repetir, no obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Atención, donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieran negación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que lo que está pasando allí es falso. Entonces, por la palabra determinamos si una cosa es falsa o verdadera, si el revelamiento es falso o verdadero. Aquí no hay que darle vuelta, como se dice, al palo. Esto es claro. Hablando de estos avivamientos, por ejemplo, los falsos, Mensaje Selecto tomo 2, página 20, dice: en el ministerio se ha impuesto un nuevo orden de cosas. Existe el deseo de copiar los procedimientos de otras iglesias y la sencillez y la humildad casi son desconocidas. Los ministros jóvenes tratan de hablar en forma original y procuran introducir nuevas ideas y planes en el trabajo. Algunos inician reuniones de reavivamiento y en esta forma llevan mucha gente a la iglesia. Pero cuando pasa la agitación, ¿dónde están los convertidos? ¿Dónde están las almas que se bautizaron? No se advierte el arrepentimiento y la confesión del pecado. Se ruega al pecador que crea en Cristo, en esos reavivamientos falsos. Se ruega al pecador que crea en Cristo y lo acepte, independientemente de su vida pasada de pecado y de rebelión. El corazón no es quebrantado, sino acepta a Cristo. Cree en Cristo y ya, vamos a bautizarlo. Se convierte muchas veces, no siempre. El corazón, sigo leyendo, no es quebrantado. No hay contrición de espíritu. Los supuestos conversos no han caído sobre la roca, Cristo Jesús. Las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento nos muestran la única forma en que debería realizarse la obra. Arrepentíos, 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 fue el mensaje proclamado por Juan el Bautista en el desierto. El mensaje que Cristo dio a la gente era: si no os arrepentís, estoy leyendo Mensaje Selecto, tomo 2, página 20. Si no os arrepentís, dijo Jesucristo, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Y a los apóstoles se les ordenó predicar en todas partes que los hombres deben arrepentirse. El Señor quiere que sus siervos de hoy prediquen la antigua doctrina evangélica de la aflicción por el pecado, el arrepentimiento y la confesión. Necesitamos sermones antiguos, de antiguo cuño, costumbres fuera de moda y padres y madres en Israel al estilo antiguo. Es el reavivamiento, cuando hay reavivamiento. Vuelvo a repetir, necesitamos sermones de antiguo cuño, costumbres fuera de moda necesitamos hoy en día, y padres y madres en Israel, en la iglesia, al estilo antiguo. Hay que trabajar por el pecador perseverantemente, con fervor, con sabiduría, hasta que éste comprenda que es un transgresor de la ley de Dios, se arrepienta delante de Dios y tenga fe en el Señor Jesucristo. Esto es lo que es cuando hay un verdadero arrepentimiento fuerte. Dice también la página 514 del Conflicto de los Siglos, capítulo 28. Estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento, creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida como nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir su pisada, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismo, así como Él es puro.
Amaban lo que antes amaban lo que antes aborrecieran y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios, discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos sobrios. Los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos se buscaban el adorno, entre comillas, como dice 1 Pedro 3:4, exterior. Los cristianos no buscaban el adorno exterior rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o de la compostura de los vestidos. Página 515, Conflicto de los Siglos, capítulo 28. Sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Los avivamientos producían en muchos profundo recogimiento y humildad. Eran caracterizados por un llamamiento solemne y fervientes hechos a los pecadores, por una ferviente compasión hacia aquellos a quienes Jesús compró con su sangre. Hombres y mujeres oraban y luchaban con Dios para conseguir la salvaguardia de las almas. Los frutos de semejantes avivamientos se echaban de ver en las almas, que no vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que se regocijaban de ser tenidas por dignas de sufrir oprobio y pruebas por causa de Cristo. Se notaba una transformación en la vida de los que habían hecho profesión de seguir a Jesús, y la influencia de ellos beneficiaba a la sociedad. Recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu a fin de cosechar vida eterna. Dice la página 516. Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de la iglesia. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamiento a la imaginación, que excita las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de las profecías y de los apóstoles. Andan buscando es novedad, andan buscando es una película que llame la atención, un teatro, algo allí, una música estridente, que el predicador los excite en su manera de hablar, o sea, le levante mucho el ánimo. Cuando el predicador pasa, ya la gente cuando le van a hablar de la Biblia, no quieren escuchar la Biblia ni el testimonio de la profecía de los apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Ay, no, eso es muy aburrido. Uy, eso es cansón, no como aquel hombre, aquella mujer que llegaba, que cantaba, que presentaba aquellas vistas, aquellas cosas, que luces, aquella música que provocaba llorar, aquella cosa aquí, aquel espectáculo. No, eso no viene de Dios, eso viene del diablo, diríamos nosotros. Por eso dice aquí, el servicio religioso que no reviste un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios, que se refieren directamente a sus intereses eternos. Y sigue leyendo, puede leer todo ese capítulo 28, lo que es una verdadera conversión producida por un verdadero reavivamiento de la palabra en nuestras vidas. El lunes 19 de agosto, el amor de Dios y su ley. El reavivamiento tiene que ver fuertemente con conocer a Jesús. Es un nuevo despertar de las facultades espirituales del alma. Es una experiencia personal y vital, dice el folleto, con el Salvador. Conocer a Jesús, realmente conocerlo como un amigo, es la esencia del reavivamiento. Desde la profundidad de su experiencia personal con Jesús, el apóstol Pablo compartió que él estaba orando para que los de Éfeso pudieran conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Esto está
en contraste con la historia de las vírgenes del tiempo del fin. 5 de las cuales tenían una forma exterior de piedad y religión, pero les faltaba una experiencia íntima con Jesús. ¿Se acuerdan lo que se le dijo a estas 5 que no la dejaron entrar a la boda? Refiriéndose a su necesidad, Jesús dijo: de cierto os digo, Mateo 25:12, no os conozco. No os conozco. No tuvieron una intimidad con Cristo, aun cuando habían oído hablar de Cristo, aun cuando profesaban conocer a Cristo. Conocían la historia de Cristo, conocían el hablar de Cristo, conocían el Cristo por lo que decían los demás y por lo que ellos leían de la Sagrada Escritura, pero nunca llegaron a conocer a Cristo de corazón íntimamente. Jesús no los conocía, estas 10 vírgenes. Muy parecido a otra experiencia que refirió Jesús, ¿verdad? Más adelante la vamos a ver en los que hacen milagros, pues. Señor, Señor, en tu nombre, Mateo 7, 21, 22, echamos demonios, profetizamos, y etcétera, etcétera. Y Jesús le responde, lo vamos a ver creo que en el jueves, la lección del jueves. Jesús le responde: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores, obradores de maldad, de iniquidad. Nunca os conocí. Hacían milagros, profetizaban en el nombre de Él, y nunca Jesús los conoció. Y ellos decían que lo conocían. No se habían intimidado para Jesucristo. No, eran tan extraños que no llegaron a compenetrarse con Él. Eso es lo peligroso de este asunto. Conocemos realmente a Jesús y Él nos conoce a nosotros. Muy fácil decir, sí, yo lo conozco porque me hablaron la Biblia, me hablaron de Él en la Biblia. Porque oí una predicación, me parece maravilloso la descripción que hacen de Jesús, cómo es Jesús, ese Jesús histórico, hace 2000 años. Pero realmente hemos hablado con Él, Él nos conoce a nosotros, hemos oído su voz. Sí, yo he leído la Biblia, pero hemos tenido ese contacto personal. Porque mire aquí las 5 vírgenes eran de la iglesia, esta fatua. Estos que dicen Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, profetizamos, son religiosos. Y sin embargo, son desconocidos para Jesús. Jesús está diciendo que no se compenetraron con Él. Y ellos creen que se compenetraron. Terrible engaño, hermano, que podemos pasar. Por eso es esencial estar seguro de que Jesús habla con nosotros, de que Jesús nos conoce a nosotros. Y conocer Él no es que sabe que existimos porque Él nos hizo, no, que Él es íntimo amigo de nosotros, que Él es nuestro amigo, que Él confía en nosotros. Al conocerlo es que tenemos un contacto íntimo con Él, de una experiencia personal. Conocer a Dios siempre conduce a la obediencia. La ley de Dios revela su amor. Una relación más profunda con Cristo lleva a un mayor deseo de agradarle. La obediencia es el fruto del amor. Cuanto más lo amamos a Él, tanto más deseamos obedecerlo. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuanto uno ama más a Cristo, cuando uno está dispuesto a hacer por Él lo que sea. Parecido, nunca igual, cuando la persona se enamora. El hombre de una mujer, la mujer de un hombre, apuntando al matrimonio, que es la única razón para uno enamorarse para casarse, no para vacilar, no para pasar el tiempo. Cuando esto ocurre, la obediencia de uno hacia el otro, del otro hacia el otro, es inevitable. Todo lo que esté al alcance para que haga feliz en cuanto a obedecer a la novia, uno como hombre lo hace. Y el novio, todo lo que uno puede hacer para la novia, para complacer, para satisfacer dentro de lo lícito y espiritual y religioso, toda obediencia que implique agradar al novio, la novia lo hace. Al igual el novio lo hace. No es pesaroso, no es aburrido. Más bien uno se goza que obedeciendo aquello que agrada a la novia o al novio, el novio y la novia están felices. Entonces aquí eso es parecido, es humano, terrenal, y Dios lo dirige, pero vosotros
si me amáis, cuando dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando lo amamos verdaderamente, ninguna norma, mire, ningún mandato de Dios se convierte en una carga para nosotros, porque estamos gustosos. Porque para llegar a amar a alguien hay que conocerlo progresivamente más y más. No se puede amar a alguien si no se conoce. Y aquí en esta cosa sagrada, el conocimiento de Dios lleva al amor, produce amor hacia Dios. Cualquier llamado revivamiento que no enfatice el arrepentimiento cuando voluntariamente hemos quebrantado su ley es sospechoso, lo que leíamos al principio. Entréguense, sí, acepten a Jesús y no han sentido dolor esas personas que asistieron a la conferencia, al grupo familiar, a la célula, como se llama en otras partes. No han sentido el dolor por lo que es el pecado, por sus mentiras, por vivir a la moda, por estar en negocios fraudulentos, por el aguardiente, por el comer cosas indebidas, por ser grosero, por ser orgulloso, por ser vanidoso, por ser egoísta. Si la persona no siente el peso, si no se le hace sentir a través de la predicación el peso de su pecado, estamos haciendo mal. A veces no lo queremos hacer para que la gente no se nos vaya. Simplemente acepta a Jesús, ya lo leí, del conflicto de los siglos. Y ya, entréguese. La cantidad de mensajes que a la final apelan a entregarse a Jesús, sin hacerle ver lo pecador, que necesita arrepentirse, necesita recibir el don del arrepentimiento, porque ni siquiera usted ni yo lo podemos producir, ya lo estudiamos anteriormente. Es dejar que Dios produzca una tristeza en nuestro corazón, la tristeza que es según Dios, para que se produzca el verdadero arrepentimiento. Eso allí comienza el revivamiento, condiciones esenciales del revivamiento. Entonces eso lleva implícita la obediencia. Para el apóstol Juan, dice la parte del día lunes, ¿cuáles son las evidencias de que uno realmente conoce a Dios? Bueno, si guardamos sus mandamientos y si nos amamos el uno al otro. En estos pasajes Juan presenta 2 puntos vitales. Primero, conocer a Dios conduce a guardar sus mandamientos. Y segundo, amar a Dios lleva a amarnos unos a otros. El centro del revivamiento no es una cálida sensación de sentirse cerca de Jesús. Ay, yo me siento cerca de Jesús, qué hermoso, qué lindo. Es una vida transformada, llena con el gozo de servir a Jesús. La gran meta de Dios en todos los revivamientos es acercarnos más a Él, profundizar nuestra entrega a sus propósitos para nuestras vidas y prepararnos para testificar y ministrar en su causa. El día martes, en el revivamiento, hay 2 áreas que hay que cuidarse, el formalismo y el fanatismo, y una área muy importante que mueve todo prácticamente, como es la fe. Dice, uno de los desafíos del verdadero arrepentimiento es atravesar la helada superficie del frío formalismo, dice el autor del folleto, y al mismo tiempo evitar las ardientes llamas del fanatismo. El formalismo está rígidamente encerrado en el status quo, está satisfecho con la fachada externa de la religión, mientras niega la realidad viviente de la fe. El fanatismo tiende a ir a los extremos, se va por la tangente religiosa, tiende a ser desequilibrado, concentrándose en un aspecto de la fe y descuidando todos los demás. El fanatismo a menudo es farisaico y dado a la crítica. El apóstol Pablo anhelaba que en la iglesia cristiana ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre para engañar, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. ¿Qué aprendemos acerca del frío formalismo? En lo que Cristo cuestionó. Formalista, Jesús les dijo, Mateo 24, Mateo 23, 27 y 28. 27. Por fuera estáis limpios, hermosos, pero por dentro estáis llenos de toda inmundicia. Por fuera justo, pero por dentro llenos de ¿qué? De hipocresía y de iniquidad. Por fuera limpio y por fuera podrido. O sea, una apariencia. Es el formalismo. Una apariencia de religión. Pero no se vive estas cosas sagradas. Que hay que tener el cuidado, ¿verdad? Y en el otro extremo
viene el extremismo, pues. Se hace énfasis en una sola cosa, olvidando las demás. Se critica a los demás porque no alcanzan la norma que uno ha alcanzado, en términos concretos, pues. El fanático cree que él es el único que tiene la verdad y puede estar equivocado y no admite porque es lo que dice él, ignorando que en la multitud de consejeros hay sabiduría. El fanático se irrita al ver la cizaña dentro de la iglesia. El verdadero arrebatamiento, uno ve la cizaña, pero uno se duele y ora a Dios para encontrar los métodos de cómo hacer que esas personas oigan al Espíritu Santo y se produzca el cambio. El fanático es intolerante, no acepta que tiene errores, se cree infalible y habla siempre de una misma cosa. Si es reforma por salud, reforma por salud, reforma por salud, de ahí no lo saca. Si es de justificación por la fe, el carácter, de ahí no lo saca. Y es interesante, los movimientos disidentes se empeñan en reforma por salud y carácter. Mayormente no hacen obra misionera buscando personas del mundo, sino que buscan son los adventistas. Pero están circunscritos a una sola área, cuando el evangelio es integral. Y dentro de la misma iglesia, entonces alguien la garra es de pronto el vestido, la comida, el campo. No es que no se pueda hablar de eso, pero no podemos enfatizar toda la vida un mismo punto. Y nuestra mente girando en un solo punto. Esto está revelado. Es una mente desequilibrada. Tenemos que saber de todo. Tiene que gustarnos todo dentro de la área de las cosas espirituales. Nos llama la atención la profecía, nos llama la atención el servicio social, nos llama la atención la reforma pro salud, nos llama la atención las normas cristianas, y de todo eso va enmarcado dentro de lo que es la predicación, el estar en contacto con Cristo, porque el Cristo, la sensibilidad de Cristo es hacia todas las áreas. El evangelio es integral. El fanático no lo ve así. ¿Qué aprendemos acerca de aquellos que creían que las señales y los milagros demostraban que eran fieles seguidores? El problema más profundo en ambas experiencias es el compromiso del corazón. Las señales y los milagros nunca pueden ocupar el lugar de una auténtica fe bíblica. No son un sustituto los milagros de la entrega de la voluntad a la palabra de Dios. La esencia del verdadero arrebatamiento es una fe muy profunda que conduce a una vida obediente, de obediencia, comprometida en hacer la voluntad de Dios. Un arrebatamiento basado en la Biblia es como un eco de la palabra de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Qué clase de fe vence al mundo? Es la fe que hace de Cristo su Salvador personal. Esa fe que, reconociendo su impotencia, su total incapacidad para salvarse a sí mismo, se aferra del auxiliador, que es poderoso para salvar, como su única esperanza, Cristo Jesús. Esa es la fe verdadera. Los milagros tienen su... Lo vamos a ver en la próxima lección. En la próxima... creo que el próximo... Sí, sería el miércoles. Ahorita, la lección que viene. Tiene su lugar, pero no es el todo. Un verdadero arrebatamiento, si no hay milagro, no es verdadero arrebatamiento. Eso es falso, no se puede decir así. Los milagros pasan a un plano secundario, son consecuencia de, es parte de los dones que da Dios, pero no es el fin, como la mayoría de los hermanos protestantes lo tienen. Si no hay milagro, pareciera que no es la esencia de la verdadera religión. Entonces hay que tener cuidado. En Mateo 7, 21 al 23, allí está un grupo de religiosos, como dice esta parte de la lección del día martes: Señor, Señor. Vamos a leerlo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Está con ese mayúscula. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que cumple la palabra, que obedece la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día final: Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren lo que colocan, señales, prodigio como condición para ir al cielo, para reclamar estar con Dios. ¿Y qué responde Dios? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Ustedes nunca han tenido un conocimiento íntimo conmigo. Nunca os conocí. ¿Quiénes son ustedes? Hablaban de mí, hicieron cosas en el nombre mío, pero yo no los conozco nunca, ni del primer momento que ustedes comenzaron, nunca, ni del primero ni hasta el último momento que ustedes hicieron milagros, profetizaron, predicaron, no los conocí. Ustedes no vinieron a mí, yo no sé quiénes son ustedes. Increíble esto, hermano. Las vírgenes fatuas también, que como la iglesia de la Odisea, estaban satisfechos, todo tranquilo. Cuando llegó el momento difícil, ahí viene el esposo. Creían en la venida de Jesucristo, eran sinceras, no eran hipócritas, pero unas estaban mejor preparadas que otras espiritualmente. Cuando revienta la crisis que revela realmente de qué estamos hechos, nos encontramos que le hace falta el Espíritu Santo para esta hora crítica. Y frente a esa hora crítica quisieron llegar a Jesús y entrar allí a las bodas. Y Jesús le dice, no las conozco. Apartados de mí también, no los conozco. O sea, era un formalismo. Estaban en la iglesia de pura cáscara. No llegaron a una intimidad que Cristo pudiera decir, yo los conozco. Yo los conozco. Porque me he relacionado con ellos. Porque he tenido contacto con ellos, diría Jesús. Porque he conversado con ellos. Porque sé que ellos me aman, Juan 14:15, porque guardan los mandamientos de Dios, porque son obedientes a Dios. El que me ama guarda los mandamientos, y al revés, Juan 15:14. Ustedes, si ustedes me aman, pues ustedes son mis amigos. Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacemos lo que Cristo nos manda, somos sus amigos. Juan 15:14, al revés, 14:15. Si me amáis, ustedes guardan mis mandamientos. Si lo amamos y si somos amigos de Jesús, hacemos lo que Él manda, guardamos sus mandamientos. Entonces Él nos conoce, porque le obedecemos, porque le amamos. Esto quiere decir que esta gente no le obedecía, no hacía la voluntad de Dios. No hacía lo que le gustaba a Dios. Si no hace lo que le gusta a Dios, entonces Dios no conoce. Estamos haciendo la voluntad de otro, por lo tanto pertenecemos a otro. Lo que nos identifica como personas que somos conocidas por Dios es que hagamos su voluntad, es que cumplamos lo que dice la Biblia, para no llevarnos esta decepción, creyendo que tenemos acceso al cielo y que se nos diga, y que Jesús diga, yo no lo conozco a usted. Nunca os conocí. Desde que entraste a la iglesia, no sé cómo entraste y tomaste mi nombre, pero conmigo no te relacionaste. Aunque tú creas que te relacionaste. No te conozco. Para conocerte, tenía que mostrarse en la práctica, cumpliendo los mandamientos, obedeciendo lo que dice el Espíritu de profecía. Ahora sí los conozco. Ahora sí son mis íntimos amigos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Con razón son mis amigos. Y entiendo que son mis amigos y que ustedes me aman, porque ustedes hacen las cosas que yo quiero. Así sí Dios puede conocernos. Pero si no hacemos eso, hermano, estamos bien equivocados y nos vamos a estrellar. Eso fue lo que le pasó a esta gente también. Pedían,
fuertemente, a fuerza de milagros, y que profetizaban y conocían la Biblia, el Apocalipsis y justificación por la fe, conocían, bueno, echaban fuera demonios. Imagínese usted, ¿quién no podría decir, no, se tiene el poder de Dios? Pero es que Satanás también hace lo mismo. Satanás hace milagros falsos. Satanás va a enfermar a la gente y luego va a decir que él mismo la va a curar. Satanás es capaz de hacer descender fuego del cielo, producir tormenta. Tiene poder. Dios no lo limitó ni a sus ángeles. Entonces, como ambas cosas pueden hacerse, hay que tener cuidado y no quedarse. Lo que Satanás no puede hacer, él puede imitar milagros, él puede imitar la profecía, él puede imitar hasta echar fuera demonios. Satanás puede falsificar, hacer prodigios y señales como también las hace Dios. Pero lo que él no puede falsificar es una persona que sea obediente. Él no puede producir una persona que se le transforme el carácter. Y decir, aquí está uno con el carácter igualito a Cristo, pero hecho por Satanás, y aquí está uno igualito a Cristo, producido también ese carácter por influencia del Espíritu Santo. Tremenda confusión si eso fuera así, ¿verdad? Pero nunca ocurre así. Los que, entre comillas, son más consagrados y de repente para Dios no son conocidos por Él, esos son los que andan haciendo milagros, esos son los portentosos, esos son los soberbios, esos son los que, como dice aquí la palabra, reclaman estar allí porque predicaron, porque enseñaron en las plazas, como dice Lucas 13, porque hicieron prodigios. Cuando Dios sabe que Satanás también hace eso, y que sin hacer la voluntad de Dios, esas cosas se hacen. Pero la única manera como se puede obtener un carácter, una manera de ser, un trabajar como Cristo trabajó, incluyendo los milagros, pero una semejanza fuertemente a Cristo, es cuando la diferencia entre los satánicos y los verdaderos cristianos es la perfecta obediencia inducida, producida por el poder del Espíritu Santo. Eso es avivamiento verdadero, reavivamiento verdadero. Dice el día miércoles, el servicio de los milagros. Los falsos reavivamientos a menudo ponen su mayor énfasis en los milagros. Los reavivamientos genuinos se concentran en el servicio. Los reavivamientos falsos enfatizan las señales y los milagros espectaculares. Los genuinos reconocen que el mayor milagro es una vida transformada. Eso no lo puede hacer el diablo, diríamos nosotros. Los milagros de curación de Jesús testifican el hecho de que Él era el Mesías. Como nuestro Redentor compasivo, el Salvador está preocupado por aliviar el sufrimiento humano. Pero Él estaba aún más preocupado por la salvación de todos los que Él tocaba con su gracia salvadora. Los milagros fueron el fruto del ministerio redentor de Jesús, pero no eran la razón principal para la que vino a la tierra. Los milagros fueron el fruto. Los milagros son consecuencia, una parte de una vida y de un don que Dios nos puede otorgar a nosotros y que Cristo lo manifestó. Pero el diablo también lo puede hacer. El cuidado que hay que tener. El diablo también lo imita. El diablo también coloca una tremenda memoria, vuelvo a repetir, como para ser grandes predicadores. Pero lo que ese gran predicador, lo que ese gran sacador de demonios, lo que ese gran hombre, mujer que hace milagros no puede tener es un carácter transformado como el de Cristo Jesús. Cuando está haciendo de esos milagros y todas esas cosas una base para ir al cielo. Satanás puede hacer todo eso, pero lo que no puede hacer Satanás es una vida transformada a la imagen y semejanza de Jesucristo. Carácter humilde, desprendido. Ese mismo carácter puede ir acompañado de milagros también y de prodigios. Pero ahí es donde está la diferencia. San Juan Bautista, un hombre consagrado, usted no ve ni un milagro en la experiencia de Juan el Bautista. Y sin embargo fue precursor. Preparó el camino para la primera venida de Cristo Jesús a esta tierra. Pues existe una iglesia que también tiene que preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y su similar es San Juan Bautista. Como decía el tipo. San Juan Bautista, su ministerio es como el ministerio de la iglesia que prepara el camino para hoy en día la segunda venida de Cristo. Y el énfasis no son los milagros. Al final,
la cosa va a ser diferente. ¿Qué podemos aprender de los siguientes textos acerca de cómo la gente puede ser engañada? Ya lo vimos, ¿verdad? 2 Tesalonicenses 9, 2, 9 al 12, Mateo 24, 11, 13, Apocalipsis 19, 20. El papado, ese gran poder, va a ser grandes prodigios, mentirosos, señales, los falsos profetas que se van a levantar para engañar, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. Lo que dice Apocalipsis 19, 20, el falso profeta. La América protestante será usada por el demonio y a través de ello hará descender fuego del cielo para engañar si es posible, a los mismos escogidos. Y todos aquellos que aceptaron la marca de la bestia, ya escatología, y aceptaron el poder de ese último orden mundial, los protestantes, teniendo como cuna Norteamérica, serán instrumentos de Satanás para acelerar, consolidar ese orden mundial. Y allí, como la gente, mientras más ilustrada es la gente, menos creen la Sagrada Escritura literal, pero está abierta porque no tiene respuesta a lo sobrenatural. Oiga eso, de cuando vean un milagro, cuando vean descender fuego del cielo, cuando vean que un río se abre por la palabra de una persona, cuando vean que son capaces de atravesar una pared, como los espiritistas muchas veces hacen, tiran un objeto y el objeto pasa al otro lado y violando las leyes de la física y no se le hace un hueco a la pared. Todas esas cosas que apelan a la emoción, a lo sobrenatural, y que no tienen una explicación en un laboratorio científico, esos grandes sabios caerán. Y muchos de los hermanos que están esperando algo espectacular, algo sobrenatural para decir, este es Dios. Tú no ves que a veces cuando Dios nos hace un milagro a nosotros quedamos sorprendidos. ¡Ay, tremendo milagro! Estamos sorprendidos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué excelente! Dios, increíble. Mira lo que Dios me hizo. Porque va a ser increíble, pues. Dios lo ha prometido. Dios es Dios de lo imposible. Pero estas cosas sobrenaturales nos asombran. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando Satanás llega haciendo cosas sobrenaturales, un hermano, un tío nuestro, un familiar nuestro, un vecino nuestro que se enfermó, y llega Satanás y lo cura a través de un instrumento y lo levanta de un cáncer y cura 4 o 5 que estaban allí a punto de morir en un hospital. Si nosotros decimos, uy, pero tremendo, mira cómo se curaron, puede generar la duda en el corazón de que allí como que el poder de Dios. No nos equivoquemos. La mayor manifestación de que en nosotros está Dios es la unidad que estudiamos en la lección anterior, es el carácter transformado, es el servir, servir y servir. No hacer milagros por milagros como pasa hoy en día. Vamos a curar un estómago, un problema de un cáncer en el estómago y la gente sigue comiendo lo que lo llevó a producir el cáncer en el estómago. Vamos a curar un páncreas que hace posible que se produzca la diabetes y resulta que la gente sigue consumiendo azúcares. Vamos a ponerle aquí una platina, a soldar una muela allí y la gente sigue comiendo cosas que deterioran y producen la carie. Vamos a un pie plano a hacerle que le salga allí un arco y la gente sigue usando zapatos que hacen posible que el pie plano se fomente y se estimule. O sea, Dios no puede trabajar así. Dios trabaja con la razón, entendiendo por la razón de causa-efecto. Dios no va a curar a alguien para que siga echándole broma al cuerpo. Sin embargo, la gente se asombra y la gente quiere ver eso, pues. Y hay una parte que quisiera que tomemos en cuenta. Dice, la parábola del rico y Lázaro concluye con las palabras perspicaces. Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Lucas 16:31. En otras palabras, las señales espectaculares como el que alguien se levantará de los muertos y los milagros maravillosos nunca deben ocupar el lugar de comprender y obedecer la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo, si no oyeren a Moisés, a través del Pentateuco, y los profetas, todos los libros de los profetas, bueno, si no leen eso, si no creen en esa escritura, tampoco se van a persuadir, aunque se levante uno de los muertos. Aunque aparezca un muerto, no lo va a convencer, si primero no creen en lo que en escrito está.
Entonces Jesús contrasta la parte cognitiva, la parte de estudiar, de oír al Espíritu Santo hablándonos a través de la Biblia, de lo espectacular de alguien que está muerto y que Dios entonces permitiese que se levantara y volviera a la vida, así como Lázaro fue, y viniese a contar lo que significa estar dormido. Si no lo convence lo escrito, ni un milagro, mucho menos lo va a convencer. Quiere decir que lo escrito es lo que nos debe convencer, porque es la palabra del Dios viviente, es el Espíritu Santo hablándonos. Sigue diciendo el folleto: la obediencia a Dios es primaria. Las señales y los milagros, termina el día miércoles 21 de agosto, si es que ocurren, siempre son secundarios. Esta palabra aquí se equivocó este señor Marfili, ¿verdad? Si es que ocurren, ¿qué van a ocurrir? La obediencia a Dios es primaria. Las señales y los milagros, si es que ocurren, siempre son solo secundarios. Si es que ocurren, no. Que van a ocurrir, y fuertemente, al final del conflicto. Vamos a leerlo. El capítulo 39, el mensaje final de Dios. Página 670 dice: vendrán siervos de Dios con semblante iluminado y resplandeciente, de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes, a los que creemos en esta palabra. Satanás también efectuará sus falsos milagros, también va a hacer milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 3:13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Milagros contra milagros. Como dice aquí, el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará fruta. Amén. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. A la final, si somos fieles, nuestros rostros brillarán y vamos a hacer milagros, hermano, y prodigios con el poder de Cristo Jesús. Satanás también lo va a hacer, y la gente tendrá entonces, ya la teoría está dada, que escoger y darse cuenta a través del Espíritu Santo, si lo oye, de qué parte están los verdaderos milagros o los falsos milagros. Pero el mensaje incluye a estos hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo, esta bendición que Dios nos va a otorgar también, como lo decía el libro, ¿verdad? Donde dice: los enfermos, vi que se realizaban milagros, los enfermos sanarán, signos y prodigios seguirán a los creyentes. Toca hacer esa obra. Entonces el autor dice: si es que ocurren, claro que va a ocurrir, lo acabo de leer. Y la parte final, frutos y dones. Preocupémonos más por los frutos que por los dones. ¿Cuáles son algunas de las razones principales por las cuales Dios da los dones a la iglesia? Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Los dones del Espíritu Santo, dice aquí, se pueden dividir en dos categorías. Algunos dones son cualidades, otros dones son vocaciones. Por ejemplo, los dones de ayuda, hospitalidad, exhortación, enseñanza, son cualidades que Dios imparte a creyentes individuales. Romanos 12:6-8. Los dones como ser apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros, son vocaciones dadas a creyentes individuales. Ambas categorías sirven a un propósito similar. Han sido impartidos por el Espíritu Santo para fortalecer la vida espiritual de la iglesia y equiparla para la misión. Los dones espirituales no son un fin en sí mismos, fueron dados por Dios para beneficio de la iglesia. ¿Qué quiere decir Pablo cuando usa la expresión andad en el Espíritu? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, hermano, está andar todos los días reproduciendo, produciendo el fruto del Espíritu en tu vida y en mi vida. Los deseos de la carne, ya usted sabe que son todas aquellas
cosa perversa que en nuestro corazón irregenerado todos los días quisiera salir: el odio, la envidia, el rencor, la borrachera, la lascivia, todo ese fruto de la carne, frutos en plural de la carne, todo eso debe quedar crucificado cuando nos bautizamos, y todos los días eso tiene que morir en nuestras vidas. Cualquier reavivamiento que tiene poco interés en el fruto del Espíritu, pero está obsesionado con poseer los dones del Espíritu, es peligroso. Se preocupa más por los dones del Espíritu, el don de los milagros, el don de tal cosa, el apóstol, el profeta, el don de lengua, pero no se preocupa por el fruto del Espíritu, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, la justicia, esa manera de ser como Cristo. Cuando vemos más énfasis en lo milagroso, en lo portentoso, en el oro que en una mano puede una persona aparecerle, en gotas de aceite que salen de una mano, en perlas preciosas que caen en una iglesia frente a la oración de una, entre comillas, pastora o pastor o profeta, en que caiga escarcha de oro. Entonces eso es lo que dice que esta iglesia es la verdadera. Mucho cuidado, ya lo vimos en Mateo 7, 21, 22. Todo eso lo puede hacer Satanás. Él se disfraza como ángel de luz, dice la palabra de Dios. Se hace pasar como ministro de justicia. Entonces no podemos hacernos creer y meternos en la cabeza que lo espectacular, lo sobrenatural, eso es lo que realmente determina que una iglesia es la verdadera. Hablar en lengua, caerse allí abocado, tipo pentecostal, eso es indicativo que el Espíritu Santo está obrando. No. Lo indicativo es que usted ama a Jesús y usted guarda con la ayuda del Espíritu Santo, nunca por nuestros propios méritos y esfuerzos, es con la ayuda del Espíritu Santo, porque lo amamos, nos impele, pone el querer y el hacer, y nuestra voluntad hace posible, tomada por el Espíritu, cumplir con lo que Dios exige, no por una obligación, sino porque lo amamos, porque queremos ser cada día más como Él, porque nos duele la humanidad. Conocer a Dios implica inmediatamente dolor por la humanidad, porque Dios ama a la humanidad. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se desprendió de su Hijo. Entonces, cuando uno busca conocer a Dios, y en eso consiste la vida eterna, como dice San Juan 17, en la medida que se va conociendo a Cristo y se va metiendo aquí, el interés supremo de Cristo no era hacer milagros, era salvar la raza humana, aliviar el sufrimiento del ser humano, curar, si es verdad, físicamente, pero que esa curación llevara a la persona a un corazón transformado, a una liberación de todas las potencias de las tinieblas. Entonces, el conocer a Dios, el conocer a Jesús, implica amar a la raza humana, porque para eso Dios envió a su Hijo, para salvar al ser humano. No puede ser posible que yo conozco mucho a Jesús, yo conozco mucho a Dios, tengo responsabilidad en la iglesia, soy pastor, soy anciano, soy director, usted es directora de un departamento, usted es una tremenda evangelista, una tremenda predicadora como mujer, un miembro de una mujer miembro de la iglesia consagrado, o un hombre también, y es indiferente ante el drogadicto, ante el borracho, ante el ancianito, ante el que está en la calle, ante el que está enfermo. Usted no puede estar tranquilo, hermano, porque si tiene a Dios, Dios murió para salvar físicamente y espiritualmente, salvar a esas personas. La razón de ser de Cristo en esta tierra era iluminar a los seres humanos de las tinieblas en las que se encuentra, darle salvación, proveerle sanidad, servicio. Entonces no puede ser posible que mientras más erudito yo soy, mientras más lleno de conocimiento usted y yo tengamos, terminemos metidos en un aula de clase, en un decanato, encerrado allí, pura teoría. No, se supone que mientras más intimidad tiene usted a través del estudio, Dios lo conoce más a usted conoce más a Dios, porque usted lo ama. Como dice el apóstol Juan, es imposible que alguien diga que ama a Dios cuando alrededor de su barrio, cuando tiene gente que necesita, y es indiferente. Usted no ama a su hermano. Entonces, ¿cómo va a amar a Dios? Mentira. Saber que uno ama a Dios se refleja en cuánto amamos nosotros al prójimo. Si amamos al prójimo, estamos amando a Dios, porque para amar al prójimo es porque Dios está en nuestro corazón, porque la preocupación de Dios son los seres humanos.
Él ve la condición suya y la de los otros que están allá afuera, que no es usted, que necesitan todos los días ser instrumentos, ser regenerados. Tú y yo todos los días estamos en proceso de regeneración para poder ayudar a otros que entren en ese proceso también de regeneración. Entonces, hermanos, cuán necesario es ese Espíritu Santo que haga posible comprender, encarnar, meter dentro de nuestro corazón ese verdadero regamiento, ese Rey de Reyes llamado Cristo Jesús. Conocer a Dios, afianzarnos en su palabra, es el verdadero regamiento que va a ser posible ministrar, servir, tener la misma sensibilidad que tuvo Cristo. Si Cristo está en mí, debo tener esa sensibilidad. No puedo conformarme con solamente preservar la iglesia, cuidar la iglesia, estar en la iglesia, predicar. Está bien, pero una cosa no desliga a la otra. Tenemos que predicar, y predicar con la palabra y con los hechos. Por eso toda iglesia adventista está llamada a ser un centro de evangelización comunitario, a la comunidad, fuera de la comunidad, que la comunidad vea al Cristo viviente, al Cristo que está haciendo los milagros de aquella época, a través de la fisioterapia, a través de la nutrición, a través de los 8 remedios naturales, pues, otras palabras, pues. Allí está trabajando Dios. Cuando ve que esa colmena, que ese grupo de hermanos como abejitas se unen, cada uno con una función, experimentando el gozo del servicio, dándose, desprendiéndose de su precioso tiempo, de sus recursos materiales, de la plata, de sus bienes materiales, para alcanzar a los que están perdidos. Así como Cristo se desprendió del cielo, Cristo se desprendió del honor, la gloria, no se aferró a nada de eso, sino que se hizo hombre para venir a salvarlo a usted y a mí. Nosotros también no podemos aferrarnos a nada en esta tierra, sino darnos al ser humano. ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué hace tu iglesia, mi iglesia, por la comunidad? ¿Qué servicio estamos prestando? Más que el hablar y abrir la iglesia para oír un predicador, más que de eso, que es importante, que es clave, ¿qué acompaña esa obra del predicador? ¿Permanece abierta la iglesia más allá de los días de culto otro día para servir a la comunidad? ¿Estamos ministrando como iglesia, apoyando a los hermanos laicos o pastores en ministerios de servicio a la comunidad? ¿Cuántos lugares de atención a los sufridos de esta tierra estamos atendiendo? ¿Cuántos ancianatos son de nuestra iglesia y lo estamos ministrando? ¿Cuántos centros de rehabilitación estamos utilizando para ayudar a los drogadictos? ¿Cuántos lugares estamos atendiendo para los niños abandonados? ¿Cuántos lugares estamos abriendo para tener salas de tratamiento, como dice el presidente mundial, y predicar el evangelio de la salud? ¿Cuántos sitios estamos dando para entrenar a esas madres, a los padres, a ser realmente padres y madres responsables? Fomentando la reforma pro salud, que es el medio de purificación de la iglesia y el medio para aminorar el sufrimiento de este planeta Tierra. Enseñándole a la gente a usar las cosas naturales, las cosas sencillas, la medicina preventiva, tratamiento sencillo, remedio sencillo, para dejar que Dios opere con fuerza y vigor. Ante una emergencia, ok, vamos al hospital, utilizar los médicos, aquí, para allá. Pero mientras tanto, utilizando los medios naturales para preservar, para curar cosas sencillas. ¿Cuánto entrenamiento estamos dando? Nuestra iglesia da acerca de eso. ¿Y qué otros tantos ministerios de alimentación, de ayuda estamos dando? ¿Por qué tiene que haber eso? Porque esa es parte del compartir, de ayudar, de aliviar el dolor de la raza humana. Si Cristo está en nosotros. No puede ser puro ir a la iglesia, volver al trabajo, a la casa y pagar el diezmo, la ofrenda, sí, pero tenemos que sentirnos involucrados, tenemos que sentir lo que sintió Cristo. Los pescadores sentían, Pedro, Juan, todos siempre que eran pescadores, vivían de la pesca, pero cuando Cristo los llamó, vieron algo tan maravilloso que dejaron sus trabajos. No estoy diciendo que deje el trabajo, pero hacer el trabajo un medio para usted y yo
proyectarnos y salvar también a la raza humana con el poder del Espíritu Santo. No yo, sino el Espíritu Santo en mí, en ti. Llevarlos al Salvador que es Cristo Jesús. En servicio, servicio, servicio. Ese es el regamiento verdadero, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde.